que podía llamarse virtual 02. Entonces lo que hay que hacer es anotar qué tipo de pavimento queremos. Entonces queremos primero un flexible sobre base de agregados. Entonces ya nos aparece el esquema. Luego vamos, aquí también definimos qué queremos. De principio queremos los espesores del pavimento. Vamos a la parte de abajo para poder ingresar los aviones. Entonces tenemos un BAE 146-300. Entonces vamos a buscar en otros tipos jet. Entonces aquí encontramos el Bombardier, el AN-225, el Fokker. Tendría que estar aquí también el BAE 140. Bueno, aparece aquí, vamos a ir al regional. En la aviación regional, quiere decir para vuelos nacionales de corta duración, tenemos el BAE 146-300. Luego tenemos el Airbus B2 A300 B2. Tenemos el Boeing 747-200F. Entonces ponemos el 747. $200. Es las mismas condiciones para el 200 y el 300. Este avión es grande, es el 747, se marca 2 veces, pero eso no quiere decir que va a duplicar la cantidad de salidas, pues se va a repetir lo que hagamos para cualquiera de estos aviones. Tampoco se puede borrar. Después tenemos el 757-300, que va a estar en esta misma marca. Finalmente el 767-200, también de Boeing. Ahora confrontamos con nuestros datos. El BAE 146 con un peso de 97,000. Salidas anuales de 9,000. El Airbus 300 B2 con un peso de 300,000. Salidas anuales también de 9,000. El 747-200, 3,000 salidas. Un peso de 800,000. Sus salidas anuales, 3,000.
se repite el que aparece siempre pegado. 757,300, 225,000 de peso. Salidas anuales de 3,000. El 767,200 con un peso de 325,000. Sus salidas anuales 6,000. Entonces lo que vamos a hacer es guardar este tráfico. Vamos a utilizar tasa de crecimiento cero. O mejor, para que tengan una idea, le vamos a poner 2 a todos los aviones. Una tasa de crecimiento del 2%. Guardamos la flota de aviones, le ponemos el mismo nombre. Era virtual 02, ¿no? Nos dicen que el CBR del terreno de fundación es 7%. En el enunciado nos dice que la primera opción ha de ser flexible con material triturado, con base de material triturado y su base de agregados. O sea, el diseño básico. Entonces aquí tenemos una capa que está de más. Ah, no, está bien, ¿no? O sea, es la configuración básica, ¿no? Su base y carpeta. Para el avión más exigente de esta flota sería el 747. Y vemos qué espesor mínimo le corresponde. De acuerdo a la tabla. Espesor mínimo de la capa base. Para el 747, que es el avión más grande, si tiene un peso entre 600,000 y 850,000, tiene que ser 8, o sea, 200 milímetros. Entonces vamos a cambiar el espesor de la base. Y vamos a hacer el diseño. O sea, lo que va a hacer es revisar el espesor que tiene la subbase, pero revisaremos también el mínimo de la carpeta.
Eso aparece y que en realidad ya no está vigente. Entonces, con esas condiciones, hacemos el diseño. Hacemos correr. Aquí nos dice que necesitamos una capa base de 13 pulgadas. Entonces, está porque a ese tipo de avión le corresponde en realidad una carpeta de 5. Volvemos a hacer el diseño. Entonces, este ya puede ser el diseño final. Tenemos 12 pulgadas, o sea, 30 centímetros de capa base de agregado triturado y 17 pulgadas de su base de agregados solo clasificados. Si tienen preguntas, aquí nos sale que el diseño está bien hecho, porque tenemos un factor de daño acumulado de 1. Vamos a probar con el factor acumulado de daño en la base de la carpeta. Para eso tenemos que entrar al Explorer. Y ahí nos va a aparecer opciones de diseño. Entonces, primero podemos cambiar al sistema métrico. Y decimos que también nos calcule el daño acumulado en la base de la carpeta de mezcla asfáltica en caliente. Y eso significa que vamos a volver a diseñar. Bueno, al hacer el cambio, se nos ha borrado los datos, ¿no? Entonces vamos a recuperar. Entonces aquí tenemos, era este virtual 02, ¿no? Entonces ponemos el tráfico, ponemos la estructura. Entonces habíamos dicho que le vamos a dar 5 pulgadas, sería 12, 125 milímetros. Para la base salió 300. El CB era 7. Y ahora sí cosemos otra vez. Para el daño acumulado en las subrasantes 1, va en la base de la carpeta, está un poquito excedido. Entonces, ¿qué vamos a redondear a 130 milímetros? Más bien ha subido, ¿no? ¿Qué pasa si bajamos?
Si ahora sí con 12 nos sale, ¿no? Una subbase de 42 centímetros, subbase de 31 y una carpeta de 12 centímetros. Si tienen preguntas, entonces aprovechando estos mismos datos vamos a verificar la vida útil, el periodo de diseño. Entonces, en vez de tener el diseño de espesor, vamos a poner la vida útil y la compactación, que es lo mismo que el otro en realidad. Aquí lo que va a hacer es revisar el periodo de diseño, que sería 20, con las mismas características del factor de daño acumulado. Otro dato que hemos dicho que podemos calcular es el código de resistencia del pavimento. Y hacemos correr otra vez. Entonces nos dice que el código es 541, fracción F, que es el tipo de pavimento por ser flexible, C es la capacidad de soporte de la subrasante, el X es la presión de inflado y T significa que se ha hecho un análisis técnico. Volvemos al espesor, que se va a repetir lo mismo. Lo que queremos hacer es reportar. Entonces aquí vamos a poner, aquí entrando a Explorer, si es que no apareciera, a Section Report. Entonces aquí va a aparecer los datos. Aquí tenemos la información de las diferentes capas. Tiene su módulo, el espesor y el módulo de Poisson incluso y el esfuerzo que genera. Este esfuerzo es cero, porque a nivel de la subrasante ya los esfuerzos se anulan. Después tenemos información de los aviones. Luego tenemos el aporte que cada avión hace al factor de daño acumulado. El BAE no aporta nada, es un avión liviano, el Airbus muy poco. Entonces el que tiene mayor aporte en realidad es el 747. Incluso nos aparece el gráfico en el reporte. Ahora ustedes van a hacer el mismo ejercicio, pero estabilizada con asfalto y su base de agregados. O sea, sí, ninguna estabilización. A ver, vayan haciendo.